Mis queridos hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, estamos en esta sección de Romanos. El título de la enseñanza de esta mañana es ¿en dónde y en qué construimos nuestras vidas? Es un poquito largo el título, pero justamente nos orienta hacia dónde vamos. ¿En dónde y en qué construimos nuestras vidas? Y usted dice, bueno, ¿en dónde y en qué construimos nuestras vidas? Bueno, para eso tiene que escuchar el mensaje, ¿sí? Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo: por lo tanto, por consiguiente, que es lo mismo, consiguiente y lo tanto es lo mismo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, quien la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Mis queridos hermanos, mi propósito es que a través de este mensaje usted sea motivado por Dios y capacitado por el Espíritu Santo para edificar su vida sobre las misericordias de Dios. ¿Sobre qué dije? Las misericordias de Dios. Vamos a decirlo todos juntos. Misericordias de Dios. Vamos a ser edificados sobre las misericordias de Dios, justamente manifestadas en la obra de Jesucristo. Y justamente este propósito tiene dos aspectos. En primera instancia, a modo de introducción de este mensaje, es que usted en esta mañana pueda edificar su vida sobre un fundamento. Y en segunda instancia, que usted pueda edificar su vida sobre la misericordia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede encontrar esta base de lo que estamos diciendo en Romanos, justamente al principio, donde leímos Romanos 12, versículo 1, dice: por consiguiente o por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto es justamente lo que en esta mañana vamos a, desmenuzar y poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y lo primero que dijimos es el poder edificar nuestra vida sobre un fundamento. Esto es esencial. Aunque puede ser, preentendido o ya entendido previamente, vamos a afirmarnos o no vamos a dejar nada por sentado, pues. En primer lugar, el propósito justamente de este mensaje es que usted pueda edificar su vida sobre un fundamento. Y en segundo lugar, como dijimos, el propósito es que usted pueda edificar su vida sobre la misericordia de Dios. Obviamente vamos a llevarnos el segundo punto en unos minutos que vienen, pero vamos a mirar lo que significa edificar nuestra vida sobre un fundamento, sobre el fundamento de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y a qué se está refiriendo sobre este fundamento. Fíjense que la vida cristiana, esencialmente, está edificada sobre un fundamento. La pregunta es, ¿cómo llego a la conclusión de que nuestra vida está edificada sobre un fundamento? ¿Y qué es lo que usted, pastor, quiere decir con lo que está diciendo? Bueno, obviamente, llego a esta conclusión mediante la expresión que el apóstol Pablo dice, por lo tanto, o por consiguiente, como diga en su Biblia, en el español más antiguo o más reciente.
Por tanto o por consiguiente, yo llego a la conclusión de que nuestras vidas están fundamentadas en un fundamento, valga la redundancia. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, y con ello quiere decir que todas nuestras acciones, todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos debieran estar fundamentados en la verdad revelada que es la palabra de Dios. De hecho, fíjese que este ejemplo pudiese, digamos, entender más ampliamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18. No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice el evangelista Mateo en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Claro que sí. Y luego el Señor dice, por tanto, tanto así como lo dice el apóstol Pablo, por tanto, id y haced discípulos. O sea que el por tanto está diciendo o está afirmando que toda potestad le es dada o toda autoridad le es dada al Señor tanto en el cielo como en la tierra. Él es el que tiene toda la autoridad. ¿Vamos entendiéndonos? Por tanto, id y haced discípulos. De hecho, la función de la iglesia es hacer ¿qué? No pupusas, ni tacos, ni tamales, ¿no? Es hacer discípulos. Y todo lo que conlleva ser discípulos es lo que la iglesia hace. Por tanto, con la autoridad, diga conmigo autoridad, que tiene Jesús, justamente dice, id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hace discípulos? Pues bautizándolos, enseñándoles y guardando todas estas cosas, o sea, todas las enseñanzas de nuestro Señor. Por eso la expresión por tanto es muy importante, ya que contiene todo un proyecto. No es decir todo por tanto, no. Hay un fundamento. Y fíjense que le mostraré esto en un ejemplo. En el mes de octubre del año pasado, participé en una junta en la que observamos la necesidad de tener una administración especial a cada matrimonio. Esto fue lo que ocurrió en esta junta y fue esta la necesidad que estuvimos observando en cuanto a la vida de la iglesia. ¿Y qué creen? Por tanto, o por consiguiente, el 6 de enero pasado y el 27 de enero próximo tuvimos y tendremos el inicio de estas reuniones de enriquecimiento matrimonial y comunión unos con otros. Fíjense que la expresión dentro de este ejemplo, por tanto, significa que la acción de esta reunión tiene un fundamento, pues. Es decir, el fuerte consentimiento de la necesidad de la iglesia de llevar adelante la visión de ser una comunidad que vive los valores que el Señor nos ha dejado. Y esto únicamente no se limita a los matrimonios mayores de 40 o menores de 40, sino que en cuanto a el desarrollo propio de la iglesia en diferentes actividades que no hemos dado o no hemos anunciado, pero que están apuntando justamente a esto. Por tanto, y quiero afirmar por tanto, ¿qué dije? Por tanto, ¿sí? Esta acción no es arbitraria. Por tanto, esta acción no surgió de repente. El pastor de repente se levantó una mañana y dijo, se me ocurre armar una reunión de matrimonios, mayores de 40 y menores de 40. No, esto no es así. Obviamente no surgió de repente. Esta actividad, como todas las actividades de la iglesia, están fundamentadas en meses de reflexión, perfeccionamiento, oración y búsqueda de la palabra de Dios. Por eso es que se fundamenta en meses
de planificación y de elaboración. Fíjense que lo mismo ocurre con el campamento de jóvenes que tendremos en junio. No es que un día un grupo de iluminados se levantaron y dijeron, ¿qué creen? Vamos a tener una reunión, un campamento de jóvenes. No. Las cosas no son de esa manera. De hecho, estas actividades, como cada actividad de nuestra congregación, finalmente se fundamenta en una gran necesidad de crecimiento espiritual. Esto es la base. Entendemos o reconocemos que hay una gran necesidad de crecimiento espiritual, no de decrecimiento, sino de crecimiento espiritual. Por tanto, ¿qué dije? Por tanto, otra vez, y solo por tanto, seguimos adelante. Solamente por eso. De hecho, nuestras acciones como iglesia están edificadas sobre un fundamento. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y cuál es ese fundamento? Una gran necesidad de crecimiento espiritual. En otras palabras, como dice la palabra, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, este bendito por tanto, id y haced discípulos. La iglesia necesita ese gran crecimiento espiritual y habiendo una gran necesidad de ese crecimiento espiritual, por tanto, por consiguiente, cada tarea, cada labor, cada función, cada cosa que realizamos tiene una capciosidad, tiene una orientación, tiene un sentido, no es producto del azar. Mis queridos, cuando Pablo dice, por tanto, hermanos, os ruego, está diciendo, la vida que les exhorto a vivir está edificada sobre una base. Esto no proviene de soy feliz como una lombriz. No proviene de la nada. Eso tiene un fundamento bien sólido, pues. La vida cristiana tiene raíces, la vida cristiana tiene cimientos, tiene causas, motivos y razones. Y estos fundamentos, mis hermanos, no son poca cosa, no son cualquier hoja de estafiate, sino que es algo sólido, totalmente consistente. Por eso es que en los 5 capítulos que siguen, que vamos a tocar en estos 2 años próximos, Pablo a nosotros como cristianos nos exhorta a vivir de un modo y con la expresión otra vez, por tanto o por consiguiente, nos está diciendo a cada uno de nosotros el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida es el fundamento expuesto desde Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11. Todo lo que vimos es el fundamento. Ahora Pablo está yendo desde justamente todo lo teórico, toda la doctrina, hacia la práctica. Está cambiando, podríamos decir teológicamente hablando, está cambiando la teología por la ética, que es la parte práctica de aquello que conceptualmente habíamos definido. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 al capítulo 11, define un montón de cosas. Pues bien, ahora vamos a la práctica. De hecho, está llevándonos de la verdad acerca de Cristo y la salvación hacia lo que nosotros debemos hacer, lo que por consiguiente debemos hacer de acuerdo a Romanos capítulo 1 al capítulo 11. A causa de toda la verdad acerca de Dios y del pecado, de Cristo y la cruz, el Espíritu justamente del obrar del Espíritu, de la fe y de la justificación, tanto así que nos dice, como nos dice Romanos desde el capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo aquí se planta y dice, por tanto, hemos sido concebidos para edificar nuestras vidas de una manera práctica, diga conmigo práctica, de una manera práctica sobre estos principios. Pablo mediante la expresión por tanto, y usted dice, lo que me va a quedar del mensaje es por tanto. Y si a usted le queda por tanto, qué bueno que le quede, porque va a entender el por qué el apóstol Pablo dice por tanto. Por tanto nos lleva justamente del concepto, de la idea, a la aplicación.
de lo que justamente significa poder vivir la vida cristiana. De hecho, las acciones del cristiano, sus sentimientos y sus expresiones tienen una plataforma, tienen una base, tienen un fundamento, están edificados sobre una base. Pablo dice o dedicó 11 capítulos y nosotros más de 2 años para poder establecer los fundamentos, para lo cual el apóstol Pablo ahora arranca desde el capítulo 12 al 16 al poder decir, bueno, con todo esto, mis queridos hermanos de Houston, que hace 102 enseñanzas han visto, pues solamente a partir de ahora viene la práctica. O sea que si ustedes quieren practicar lo que es la fe, pues miren las 102 enseñanzas anteriores. ¿Bien? Fueron justamente los primeros 11 capítulos lo que el apóstol Pablo da como concepto, da conceptualmente lo que es la fe. Y obviamente no podemos olvidar esto, porque si olvidamos esta relación, lo estamos perdiendo todo. Estamos perdiendo el contenido, estamos perdiendo la esencia del por qué hacemos lo que estamos haciendo. Esto, mis queridos, usted dice, pastor, esto parece obvio, parece redundar, parece que esto ya está, lo tengo en mi comprensión, está configurado en mi mente y espero que esto sea así. Pero la verdad, la merita verdad, es que para millones de personas esto no lo es. Fíjense, por ejemplo, hay una filosofía actual que lamentablemente está penetrando de una forma muy sutil en la vida de la iglesia. Llámese yoga, llámese meditación, llámese como se llame, eso es budismo. Y fíjense que la religión de estos cientos de millones de personas, que son principalmente en la India, que es el hinduismo. Y usted dice, bueno, pero usted dijo antes budismo. Es que el budismo es una versión más sofisticada que del hinduismo. Es, digamos, es la base del budismo es el hinduismo. Así como la base del cristianismo es el judaísmo, la base del la base del budismo es el hinduismo, ¿sí? Y los hinduistas, pues ellos tienen una manera de pensar que pareciera ser que es parecida a la nuestra, pero es extremadamente diferente. Fíjense que la semana pasada estaba leyendo un artículo que pudiese ilustrar lo que quiero afirmar con lo que al principio dije, por tanto, pues. Y quiero, aunque para usted tiene claro de que por tanto significa en base a todo el fundamento que es la palabra, tal como usted lo explicó, pastor, en el Evangelio de Mateo, me queda muy claro que cuando el Señor Jesús dice por tanto, está refiriéndose a que toda autoridad la tiene, pues no es así para mucha gente. Y esta gente, pues en este artículo dice así, leo. El nombre propio del hinduismo es Sanatana Dharma, ¿sí? Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, eso quiere decir el eterno camino de la vida. Y bueno, usted puede tener, dice este artículo, cualquier creencia que quiera, pero debe vivir el Dharma. ¿Y qué es el Dharma? El Dharma es el eterno camino a la vida. Y fíjese que lo que afirma este artículo diciendo que en la religión que usted tiene, se espera que participe de los valores, costumbres y organizaciones de la sociedad. De hecho, se espera que usted tenga estas actitudes. En otras palabras, si un hindú ve que usted es una persona de carácter y de buenas costumbres, a él no le importará mucho si usted tiene creencias religiosas diferentes. No le importará mucho. Lo que le importará más es que cualquier cosa que usted pueda creer, usted puede acercarse a ese Dharma. ¿Y qué es el Dharma? Justamente es el eterno camino a la vida. Y ahí usted va caminando, pues, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su manera de comprender las cosas y a su reflexión filosófica sabia de una sabiduría donde Dios no existe, el Dios
de los cristianos. Y fíjense que justamente esto es lo que marca a esta manera de pensar que millones, tal vez su vecino, piensa. No me importa si tú eres lo que fueras, lo importante que hagas el camino hacia la eternidad. Y fíjense que justamente en virtud de este ejemplo, podemos ver que el hinduismo no enseña 11 capítulos acerca de una verdad clara, objetiva, histórica y espiritual sobre la naturaleza de Dios. No lo enseña. Enseña que un Buda que fue despierto, ¿sí? Gautama fue despierto, se despertó, fue el primer Buda, y ahí empezó a encaminar su vida, y así. Y esto justamente es lo que millones piensan. Y esto es lo que nos aleja de todo ese pensamiento de este mundo. ¿Por qué? Porque el hinduismo, como dije, no enseña 11 capítulos acerca de una verdad clara, objetiva, histórica y espiritual sobre la naturaleza de Dios, para luego decir, por tanto vivan de la manera que esta verdad le está determinando. No, mi querido, en el budismo no es justamente una manera fundamental de esto, sino es haz de tu vida y reflexiona sobre lo que tú estás viviendo. Por eso es que en esta palabra, por tanto, hay toda una filosofía bíblica. En esta pequeña expresión hay toda una comprensión de un fundamento, diga conmigo fundamento, de un fundamento que estamos revelando por la obra del Espíritu a través de la palabra. Le pido que piense acerca de esta realidad, que la abrace y que edifique su vida sobre esta gran verdad del Evangelio expuesta en Romanos del capítulo 1 al 11, tal como hemos caminado estos 2 años. Esa misericordia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame darle una razón y además una aplicación para este planteamiento. Mire, la razón por la cual el cristianismo debe edificar su modo de vida sobre las misericordias de Dios las misericordias de Dios en Jesucristo, es que diga conmigo todo el propósito del cristianismo, todo el propósito de ser cristiano es glorificar las misericordias de Dios. El propósito de ser cristiano es glorificar las misericordias de Dios. De hecho, nosotros existimos para mostrar la gloria de las misericordias de Dios en Jesucristo. Por esta razón, Pablo dedica, como dijimos, 11 capítulos a mostrar las misericordias de Dios en la obra de Jesucristo. Y luego dice, por tanto. Y quiero afirmar por tanto, porque no es poca cosa. Hay un fundamento que quiero que usted pueda tener claridad. Quiero que usted pueda edificar su vida sobre esta misericordia. Vivan una vida que refleje esta misericordia. Por esta razón, usted tiene existencia. Por esta razón, usted debiese vivir en este planeta. Así que podemos decir, a causa de las misericordias de Dios manifestadas en nuestro Señor Jesús, por tanto, diga conmigo, por tanto, actúo de esta manera y no de otra. Por la misericordia de Dios manifestada en Jesús, por tanto, hablo de esta forma y no de otra. Por la misericordia de Dios manifestada en Cristo, por tanto, ¿qué dije? Por tanto, ¿no? Cultivo esta clase de emociones y elimino la otra. ¿Por qué? Por las misericordias que Dios ha tenido conmigo. Esto es esencial, mi hermano. Esto es llegar al fondo del vaso. Esto no es limpiar la superficie. Esto es llegar al fondo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está afirmando. Por cuanto existo para glorificar las misericordias de Dios en Cristo,
vivo de esta manera y no de otra. Esta es la manera que usted vive y no de otra. O debiera pensar, ¿de qué manera debo vivir? Bueno, de glorificar la misericordia que Dios ha tenido en mi vida. De hecho, la vida cristiana está edificada sobre este fundamento. Y esto es esencial para que nosotros podamos entender el principio que el apóstol Pablo está desarrollando. De hecho, es importante que usted pueda comprender esta verdad, porque esto es lo primero que el apóstol Pablo está afirmando. Está diciendo que su vida está constituida en un fundamento, en una base que el mismo Señor ha establecido y que el apóstol Pablo ha desarrollado, y que usted debe construir esa vida o su vida sobre las misericordias de Dios. Diga conmigo, debo construir mi vida sobre las misericordias de Dios. Muy bien. ¿Y ahora qué significa? Fíjense que yo he aclarado la segunda parte del propósito de este mensaje, es decir, que usted no solo debe edificar su vida sobre un fundamento, debe edificarla sobre las misericordias de Dios. Solo piense por un momento más de todas las verdades que Pablo expone en Romanos desde el capítulo 1 al 11. Él eligió las misericordias de Dios como la raíz y fundamento de nuestra nueva vida en Cristo. Y fíjese que esto es una declaración maravillosa. Habiendo escrito de la ira de Dios, el apóstol Pablo escribió de la ira de Dios, habiendo escrito sobre la justicia de Dios, del juicio, de nuestra caída, del pecado, de la muerte, de la resurrección de Cristo y de la justificación solo por la fe, de la llegada del Espíritu Santo para santificarnos y para guardarnos de la absoluta soberanía de Dios, de la absoluta soberanía de Dios sobre nuestras vidas, de la devoción que Dios tiene sobre el cuidado sobre cada uno de nosotros. La palabra nos muestra que habiendo o pudiendo haber elegido cualquiera de esos tópicos o de esos temas, dice la palabra que Él ha escogido las misericordias de Dios como el exponente o como aquello más culmine, como el apogeo, pues, como la frutilla del pastel de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y dijo: por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y fíjese que esta realidad no es ilógica, esta realidad no es irracional. Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 8 y 9 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Para que los gentiles, o sea nosotros, glorifiquemos a Dios, ¿por qué? Por sus misericordias. Ahí lo tiene. El propósito de lo que estos 11 capítulos, o mejor dicho, los 16 capítulos de Romanos nos están exponiendo, son las misericordias de Dios, grandemente pues amplificadas en su vida y en todo el mundo. Las misericordias de Dios justamente es que mostremos de su favor en nuestras vidas. De hecho, las misericordias que mostremos, si edificamos nuestras vidas sobre la misericordia de Dios, afirmará esa base de que Dios está en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, debemos edificar nuestras vidas sobre las misericordias de Dios. Y tenemos que decir: por la misericordia de Dios en Cristo viviremos la vida que nos enseña. Romanos del capítulo 12 al capítulo 16. Mi querido, como usted sabe, aquí estamos en el camino correcto, donde solo de recorrer este capítulo 12 se aprecian las misericordias que mostraremos si edificamos nuestras vidas sobre la misericordia de Dios. Es que es fundamental comprender esto. Fíjense que en el versículo 8 dice: el que muestra misericordia, hágalo con
alegría. El versículo 9 del capítulo 12 dice, el amor sea sin hipocresía. ¿Cómo el amor puede ser sin hipocresía? El amor puede ser sin hipocresía porque la misericordia que Dios ha tenido a mi vida se externa en misericordia hacia aquel que es mi prójimo, mi pariente, pues aquel que está cerca mío. Dice el versículo 9, el amor sea sin hipocresía. El versículo 13 dice, contribuyendo para la necesidad de los santos. Si Dios no ha obrado en mi vida, pues no puedo entender que estoy dando parte de lo que Dios ha sido misericordioso conmigo. Bendecid a los que os persiguen. ¿Cómo puedo bendecir al que me persigue si no he experimentado la misericordia de Dios, pues? El versículo 15 dice, llorando con los que lloran. El versículo 16 dice, condescendiéndose con los humildes. El 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Hay que vencer el mal a fuerza de bien. Y a fuerza de bien, bien lo digo. Porque cuando el mal del prójimo te ganó, ya te ganó. Y correspondes a ese mal con un grito de acá a la China, ¿sí? Y esto es parte justamente de lo que el poder entender la misericordia de Dios, por tanto, hermanos, por el fundamento que ustedes tienen, pues es esencial que puedan experimentar la misericordia de Dios. Pero si tu enemigo, no si tu hermano, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Está refiriéndose justamente a un corazón que ha sido cautivado por la misericordia de nuestro Señor. Cuando nos dirigimos a Romanos del capítulo 12 al 16, nos adentramos en un mundo de misericordias. Esto es el fundamento, mis hermanos. Si usted ha de vivir la vida cristiana y no entiende lo que ha sido la misericordia de Dios para su vida, puede que aún usted no sea cristiano, mijo. Puede que usted haya vivido una vida religiosa, pero si usted, pues así como me va, así te va, es probable que usted no conozca del amor de Dios. Porque es el amor de Dios quien ha quebrantado nuestra vida. Es aquello que hemos probado, nos hemos deleitado y hemos visto nuestra podredumbre, nuestra pecaminosidad, nuestra putrefacción, y hemos contemplado la misericordia de Dios, que no podemos responder menos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y claro que siempre es menos, pero en virtud de justamente la acción que realizamos, es una acción donde ponemos por delante las necesidades de nuestro prójimo. Esto es misericordia. El cristiano pone por delante la agenda del prójimo en todos los contextos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están edificadas sobre un fundamento, están enraizadas en algo, pues, están edificadas sobre la misericordia de Dios. No sé si me va entendiendo, no sé si se durmió hasta este momento, ¿no? Pero justamente es esto lo que el apóstol Pablo nos está recordando. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están enraizadas o debieran estar enraizadas en la misericordia de Dios. Nuestras vidas están fundamentadas sobre las misericordias de Dios. Nuestras vidas están enraizadas justamente en esa maravillosa experiencia de perdón de parte de Dios hacia nuestra pecaminosidad. Y fíjense que la palabra misericordia, en este contexto, no solo implica el perdón por la culpabilidad. Escuche con atención. Específicamente, justamente está hablando acerca de, no solamente del perdón y culpabilidad, sino que está hablando acerca de ser sensibles a la necesidad, siendo personas compasivas. Diga conmigo, compasivo.
usted debe ser compasivo. Esto es misericordia. Esta compasión es la que justamente leemos desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. Pero fíjense cómo Romanos capítulo 5, del verso 6 en adelante, déjenme leérselos, va refiriéndose a estas dos virtudes de la misericordia. Dice: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a dura pena habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, ¿puede en este versículo distinguir estos dos aspectos de la misericordia? Mire con atención. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo: nosotros éramos como débiles e indefensos. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es, o el primero que dijimos al principio es, nosotros éramos pecadores y culpables. O sea que la misericordia de Dios es, o nos está enseñando, no solamente el que Dios nos perdonó porque éramos pecadores y culpables, sino porque estábamos débiles e indefensos. La misericordia justamente responde a estos dos aspectos. Es la misericordia quien perdona la culpa y se compadece del indefenso. Cuando usted es misericordioso, usted perdona lo que alguien le hizo. Eso es así. Si no, usted jamás experimentó la misericordia de Dios, mi hijo. Esto es mentira. Usted dice: yo soy cristiano, pero el que me la hace, me la paga. Y si no me la paga, le pongo la cara de limón así, para demostrarle lo enojado que estoy. Lo enojado que estoy con la vida misma, pues. Y no estoy diciendo que la vida para muchos sea color de rosas. Usted dirá, o alguien me dijo una vez: pastor, ese planteo que hace la palabra de ese dolor leve y momentáneo, pues realmente yo esa dolencia leve y momentánea la tuve desde que nací, pues sufriendo toda la vida. Bueno, puede que sea así, pero comparado con la eternidad, ¿qué es? ¿Qué es el sufrimiento comparado con la eternidad? Y aquellos quienes están hoy sufriendo en demasía, es esa providencia, diga conmigo providencia. No es lógica, yo no la entiendo. Pero hay una providencia de dolor que en Dios me permite conocer más de su amor. Al final del día, en lo personal, en estos 49 años que estoy estrenando, he crecido más en los momentos de dolor que en los momentos de bonanza. Y si usted está viviendo en momentos de dolor, pudiera ser el mejor momento para que usted conozca la misericordia de Dios, conozca el consuelo de Dios. Porque en una situación de dificultad, en una situación de dolor, o usted crece teniendo alas como las águilas, o se hunde como quien solo puede hundirse sin experimentar el poder y la misericordia de Dios. Por eso, fíjese cómo la misericordia responde a ambos aspectos. La misericordia perdona la culpa y la misericordia se compadece de los indefensos. La pregunta es, ¿usted ha edificado su vida sobre esta misericordia? O quizás deba preguntar, ¿ha saturado usted su vida con esta misericordia? ¿O solo la conoce teológicamente? ¿Lo conoce conceptualmente? Las misericordias de Dios, el salvarle, han llegado al centro y esencia de su vida, de modo que usted está viviendo gracias a una profunda primavera de humildad, en la felicidad de un corazón quebrantado en la misericordia de Dios, o está constantemente dale que te dale reclamando, porque a mí. Y aunque no lo dice por fuera, lo dice bien por dentro. Y esto justamente son planteos muy profundos que cada uno debiésemos hacernos. Porque el cristianismo no es apariencia externa.
el cristianismo tiene que ver con una transformación independientemente de la situación que hoy está viviendo o tuviera que vivir. Independientemente de la salud o el cáncer o la metástasis que pudiese tener. Que es independiente, mis queridos. Entienda usted, como dijimos varias veces, que entre su milagro, su necesidad y su persona no está su fe. Le voy a echar fe para que Dios me dé el milagro. No, así no dice la Biblia. ¿Qué Biblia está leyendo? La Biblia dice que entre su necesidad y mi problema, o sea, mi persona y mi necesidad, está la soberanía de Dios. Hay un Dios soberano al cual yo le digo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pásala, Señor, pásala. Y el Señor por ahí te dice: pues si la paso. O por ahí te dice: no, te la vas a tomar todita, como mi hijo, en el monte Getsemaní, en la cruz del Calvario. Y claro, hay que tener fe, pues, ¿sí o no? Hay que tener fe para pasar por todo el proceso que Jesús pasó. Por el dolor, por la crucifixión, por el sufrimiento. Y entiéndame, esto es a modo alegórico. No estoy diciendo que usted haya que crucificarlo, no. Pero muchos tal vez, o algunos en este lugar, están viviendo casi una crucifixión en vida. Pero hay que tener fe, pues, para decir: Señor, hágase tu voluntad. Y esto es parte de este proceso de haber experimentado la misericordia de Dios. Si no experimentamos la misericordia de Dios, pues evidentemente no hay contenido, no hay sustancia, no la podemos hacer. Nuestra vida es un calvario de amargura y resentimiento. Y aquel que culmina con su vida siendo cristiano está evidenciando que justamente jamás experimentó la misericordia de Dios. Ahora, ¿podría usted pedirle a Dios que Dios justamente obre y usted pueda vivir de esta manera? Yo creo que es el anhelo de muchos en esta mañana. Esto es lo que debiera anhelar hacer en lo más profundo de su ser. Es justamente en el lugar donde, en el fuero más íntimo, en donde su diálogo interno empieza a trabajar, en donde usted está lidiando con esta palabra para tratar de entenderla, para tratar de que llegue a su corazón. Por usted necesita vivir de esta manera. Hermanos, ¿de qué otra manera seguiremos amándonos los unos a los otros en los días que vendrán? ¿De qué manera vamos a continuar en la vida? ¿De qué forma no vamos a tener fecha de caducidad en esta iglesia si usted no experimenta la misericordia de Dios? Si sus motivaciones caminan por otro lado, pero no por experimentar la misericordia de Dios, usted tiene fecha de caducidad en este lugar y en cualquier otra iglesia, pues. Porque realmente lo que usted debiese vivir es esta misericordia de Dios, siendo experimentada cuando usted reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, reconoce como hizo en algún momento, reconoce sus pecados y experimenta aquella limpieza que solo Dios pudo haber hecho en su vida. De otra manera, esto justamente es algo que, o la vida misma, esto no lo entiende y la vida misma pues se lo va a llevar. Es como dice el camarón que se duerme, pero el mundo está dormido, pues, y ahí se van con la corriente. Mis queridos, si nuestra vida no está edificada sobre las misericordias de Dios y saturada por las misericordias de Dios, ¿cómo nos mostraremos misericordiosos y glorificaremos al Señor? ¿Cómo lo haremos? Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene, ¿qué va a dar? Y si da es porque lo robó. Si usted no lo tiene, aquí no hay Robin Hood. Lo que uno tiene es lo que da. Y no tener la misericordia de Dios es obvio que no podemos, y aún lamentablemente podría ser fingir que tenemos misericordia o somos misericordiosos, perdonamos cuando no hemos experimentado el perdón sobre nosotros. Mis queridos, para ir culminando esta enseñanza, la misericordia no es débil. No es débil. ¿Sabía usted que la misericordia no es
ni débil, ni debilidad. Vea justamente las dos primeras frases del versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. La palabra aborreciendo es realmente fuerte. ¿Por qué? Porque cuando usted ama profundamente, debe detestar celosamente todo lo que puede destruir lo que ama. Vuelvo a repetirlo. Cuando usted ama profundamente, debe detestar celosamente todo lo que puede destruir lo que ama. Si usted ama a su familia, ¿qué hace coqueteando con la infidelidad? Si usted ama a su esposo o su esposa, ¿qué anda haciendo, qué anda pensando? Usted está autoatentando contra aquello que ama. Y aquel que ama detesta aquello que puede destruir lo que ama, ¿sí o no? Y si usted no lo sabía, dice, yo no lo sabía, pero yo pensaba de esa manera, tal vez usted lo puso en palabras, qué bueno, ¿no? Pero aquel que ama, pues justamente detesta y cuida celosamente toda su vida y obviamente detesta celosamente todo lo que puede destruir lo que ama. Y esto es importante. Pero fíjense que a la misma vez, aunque usted no lo crea, la misericordia se apiada a pesar de reprobar o a pesar justamente de detestar. ¿Qué estoy diciendo? Escuche con atención. La misericordia aborrece la maldad, ¿sí o no? Claro que sí. Pero justamente en nuestras relaciones personales, como dice la palabra, no debemos devolver mal por mal. La misericordia conoce el significado de ser herido y ofendido, ¿sí o no? Pero no busca venganza por sí misma. Esa es la misericordia. La misericordia conoce lo que es tener enemigos. Vaya si uno los ha tenido, ¿no? O los tiene. Pero dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. La misericordia, mi querido, no es débil, tiene una columna vertebral irrompible, pero sin embargo es muy suave si lo tocamos. Esta es la misericordia. Esto justamente es la misericordia. La misericordia tiene la capacidad de poder experimentar el cuidado que solo Dios puede dar en medio de cualquier situación adversa. Mi querido, que Dios lo pueda capacitar a través de su Espíritu para que pueda usted edificar su vida sobre las misericordias de Dios manifestadas en Jesucristo. Que usted pueda recibir de esta misericordia y que usted pueda encomendar su vida a ellas. Que usted pueda aceptar el perdón de sus pecados como parte justamente de esta ayuda que Dios ha dado a su vida. Él es yo soy el que soy. Y usted puede mostrar un corazón con muchas cicatrices, pero no con heridas sangrantes. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir en la misericordia de Dios. De otra forma, vivir a ser un cristiano o intentar ser cristiano, no se puede. Ha de morir en el intento. No se puede, es imposible. El mundo es muy hostil. Esto es una guerra despiadada y muy, muy salvaje, muy bárbara. Solo el poder del Espíritu y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros es aquella que limpia el vaso de lo profundo y hace que las cosas viejas pasen y de aquí en más todas sean hechas nuevas. Como dije, no es débil, no hay debilidad, porque hay que aguantársela, hay que aguantar la vara cuando injustamente te pegan, Cuando uno está ayudando a alguien, está en la distancia para que le den un trancazo, ¿sí o no? Y vaya si se lo han dado a alguno. Se ha acercado para ayudar y ¡pah! El trancazo. Le han descuadrado los lentes, ¿no? O le han roto un diente, tal vez. ¿Y qué? ¿Responder de la misma manera? Fíjese cómo la misericordia no es débil, ni es debilidad. La misericordia, pues sabe de todo esto, pero confía
en el poder de Dios. Y dice así: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando viene el hermano o a quien viene y me pisa el callo, ¿no? Me pisa el juanete. Y ahí dice, con el juanete, ¿no? Y entonces usted, en vez de darle el trancazo, dice: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y de juanetes no me estoy refiriendo. Señor, perdónalo. No sabe lo que está haciendo. Hay misericordia para mi entorno, pues. Y hay evidencia el favor y la misericordia que hemos experimentado y que emana de un corazón misericordioso que glorifica a Dios, que glorifica a Dios. Las misericordias que dan gloria a Dios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Como dijimos, la misericordia aborrece la maldad, pero nuestras relaciones personales no devuelve a nadie mal por mal. La misericordia conoce el significado de ser herido y ofendido. Tal vez usted fue herido y ofendido, pero la misericordia no busca venganza por sí misma. Deja a aquel que juzga su causa. La misericordia conoce lo que es tener enemigos, pero dice: si mi enemigo tiene hambre, un plato de frijoles en mi casa nunca le va a faltar. Y esta es la misericordia que no es débil ni es debilidad. Es aquella, como dijimos, que detesta profundamente, celosamente, todo lo que pueda destruir lo que ama, pero que a la vez no toma acciones por su cuenta. Es esa misericordia que hemos experimentado y que de esta manera empiezan a haber cambios profundos. Puede vivir, aunque estemos en un invierno crudo en este momento, en todo el país, usted puede experimentar una maravillosa primavera en esta mañana, que puede empezar a florecer aquel árbol seco, que hay savia pues, pero que tiene que rectificar, que tiene que ser obediente, porque hay un bálsamo de misericordia de parte de Dios para su vida. Porque nadie puede dar lo que no tiene, como dijimos, si jamás experimentó el abrazo del Padre. Si su vida cristiana fue un ajusticiamiento continuo, conductas y normas, eso no es el cristianismo. Ser cristiano es haber experimentado el perdón. Y en esos 2 próximos años, en los capítulos que faltan de Romanos, prácticamente hablaremos de la misericordia de Dios y cómo esa misericordia empieza a plasmarse en su vida. En algunos va a ser un descubrimiento, en otros va a ser una confirmación de lo que el Espíritu ya está haciendo. Pero hoy, para algunos es otra vez o empezar a vivir esa primavera. Padre, ministra a tus hijos. Ayúdalos a que puedan vivir en tu misericordia, en esa humildad, en esa intimidad contigo, que de eso se trata. De eso se trata, Señor, el ser cristianos. De tu Padre que saliste a nuestro encuentro. Y hoy, Padre, abrazamos tu presencia. Permita a tus hijos en esta mañana
tener esa revelación espiritual. Que algunos puedan, Señor, en esta mañana decir: Señor, rompe el velo de este dulce encuentro. Rompe el velo, Padre, quiero verte más, más. Señor, ministra a tus hijos en esta mañana, para que cada uno de ellos experimente profunda y realmente tu misericordia, y puedan desde tu misericordia llevar sus vidas en este peregrinar como peregrinos extranjeros en este mundo tan hostil, tan difícil, pero que apenas estamos pasando. Señor, ni residentes somos de aquí, estamos de paso, somos viajeros pues hacia tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. De mañana me
abundancia, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia, por tu amor mostrado en la cruz del Calvario. Dale fuertes aplausos, Señor.